Hola y bienvenidos a la última lección de este tema número 4. La voluntad final de Dios a los hombres del viaje espiritual, el camino al Padre. Así que bienvenidos al estudio de hoy. Respóndeme, Señor, si rugiera el inmenso mar, sobre tempestad yo volaré, por las aguas yo caminaré. Quiero que comencemos mirando que con la llegada del Nuevo Testamento, Dios anunció el fin de las profecías divinas. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiero que con 3 preguntas básicas examinemos esta porción de las Escrituras. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que era en parte? Conforme al versículo 9 que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mirando y examinando las Escrituras, podemos ver que la respuesta era las profecías. Dijo Pablo, pero las profecías se acabarán. ¿Cuál es la razón, Pablo? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora bien, ¿cuándo acabaría lo que era en parte? Es decir, las profecías. Dice la Escritura, cuando llegara lo perfecto. Cuando venga lo perfecto. Ahí tenemos entonces el escrutinio de que las profecías que eran en parte se acabarían, es decir, el don de la profecía junto con las lenguas y la ciencia, cuando llegara lo perfecto. Eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué es lo perfecto? La respuesta es la revelación completa, es decir, lo completo. La profecía era en parte, pero cuando viniera lo completo, que es lo contrario a lo que era en parte, cuando llegara lo perfecto, entonces lo que era en parte, el don profético en parte, se acabaría, porque ya estaría toda la profecía completa y perfecta según la voluntad de Dios. Esto lo podemos comprobar en Santiago capítulo 1, versículo 25, donde dice la Escritura, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál? La de la libertad, es decir, la ley del Nuevo Testamento, la ley de Cristo. El que mira atentamente en esa perfecta ley, en esa completa ley, este será bienaventurado en lo que hace. Después de haber comprendido entonces esta porción de las Escrituras, se nos queda fácil poder entender que el Nuevo Testamento es completo y contiene la palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos. Y nos deja también por sentado que hoy no hay nuevas revelaciones de parte de Dios. No está Dios comunicando nuevas palabras aparte de lo perfecto, de lo completo que es el Nuevo Testamento. Si un hombre hoy se levanta diciendo que Dios le habló algo nuevo aparte de lo perfecto, entonces el tal es un mentiroso. Por eso Dios advierte acerca de añadir o quitar a su última y completa revelación. Estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando se le fue revelada la última parte de la profecía de Dios, completando el Nuevo Testamento. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, del libro de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, es decir, pues perderá la salvación, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, después de la revelación del libro de Apocalipsis, si alguien se levanta afirmando tener una nueva revelación, le estaría añadiendo a lo que Dios ya había revelado y advierte: no se le añada a este libro nada. Si alguno le añadiere, tendrá consecuencias en las cuales comprometerá su salvación. Fíjese cómo es Dios de celoso con su revelación. Pero es triste ver cómo a muchos hombres que dicen ser hombres de Dios no les importa nada lo que piense Dios. Les importa a ellos cautivar las mentes de los ingenuos, afirmando tener nuevas revelaciones de parte de Dios. Ahora bien, no pensemos que se le añade o se le quita a las escrituras queriendo yo borrar o arrancar las páginas de la Biblia. No, pensemos en esto. Torcer las escrituras es una forma de quitarle o añadirle a la última revelación de Dios. Es decir, si nosotros tergiversamos las palabras de Dios, no usamos bien las palabras de Dios, le damos un sentido equivocado a las palabras de Dios, usamos mal los textos, los pervertimos para nuestra propia conveniencia, eso es quitarle o añadirle a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, al Nuevo Testamento, a la última revelación de Dios. Eso es torcer las escrituras. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 16. Dice la palabra de Dios: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, es decir, el apóstol Pablo, según la sabiduría que le fue dada, o según la revelación que recibió del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí está. Pablo con autoridad. La importancia de las cartas de Pablo, que componen gran número de lo que es el Nuevo Testamento. Sigue diciendo el versículo 16. Asimismo, Pablo en todas sus cartas habla en ellas de esto. ¿De qué? De que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero ¿qué pasa? En las cartas de Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, no imposible, dice difíciles de entender, que los ignorantes e inestables, es decir, inconstantes, tuercen, tergiversan, pervierten, como también tuercen el resto de las escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Vea lo terrible que es torcer la palabra de Dios. No es que yo deba interpretar la Biblia a las patadas como a mí se me dé la gana, porque si estoy torciendo la palabra, las escrituras, es para mi propia perdición. Eso me va a llevar a la perdición. Es decir, torcer las escrituras es un pecado ante los ojos de Dios. ¿Quiénes tuercen las escrituras? Los ignorantes, los que no les interesa conocer de Dios y no dejarse llevar por las emociones, por el entretenimiento. Quieren buscar la iglesia que los haga sentir bien, pero no donde verdaderamente aprendan la voluntad de Dios. Salgan de la ignorancia y sean constantes en el escudriñar la palabra del Señor, que requiere que cada día el hombre tenga la disciplina, la constancia
de aprender de Dios, para aprender a manejar con precisión la palabra de verdad. Pablo, en todas sus cartas, habla de cosas que son difíciles y serán difíciles siempre para la ignorancia de los hombres que no les interesa aprender la voluntad de Dios. Pero qué bueno que las cartas de Pablo, oficialmente aquí Dios nos dice que son parte de las escrituras sagradas. Por eso aprendemos tanto de Dios en sus escritos, pero también por eso sus escritos son tan mal interpretados por los hombres, porque el diablo no le interesa, sino guiar a los hombres a que tuerzan la palabra del Señor. Ahora bien, los falsos maestros, debemos entender bien esto, no están interesados en respetar la palabra de Dios. No están interesados. Y ellos no se presentan como son. Nunca el falso maestro nos va a decir, yo soy un falso maestro. No. El falso maestro se presenta como un hombre de Dios, como un hombre que conoce el camino a seguir, como un hombre que es guía de los ciegos. Se presenta como un hombre que viene de parte de la luz. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, en los días de la ley de Moisés, dice el apóstol Pedro, como habrá entre vosotros, entre los cristianos, falsos maestros. ¿Y qué harán esos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. El falso maestro no se presenta como alguien malo, como alguien perverso, como alguien que quiera alejarnos de Dios. No. Pero realmente sus obras guían a las personas al precipicio, a la maldad, a la herejía. Una herejía es una opinión de hombre. Y aquí califica a estas herejías como destructoras, dañinas y que son presentadas encubiertamente. Es decir, el falso maestro se presenta como un ángel de luz y sus enseñanzas como enseñanzas piadosas, como enseñanzas de gran bendición. Pero realmente no es su propósito bendecir, sino destruir. Y aún esos falsos maestros negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo lo negarán? ¿Cómo? No diciendo que el Señor no sirve para nada, que ese Señor, ese Jesús no es nuestro Salvador. No, el falso maestro dice que Jesús es el Salvador, pero ¿cómo lo niega? No aceptando ni haciendo las cosas que Él manda, no enseñando lo que manda Cristo. Cuando uno no enseña lo que enseña Cristo, está negando al verdadero Cristo y está presentando a otro Cristo, a otro Jesús. Y bien interesante que dice que aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, que estos falsos maestros comenzaron siendo verdaderos cristianos, de los cuales Pedro habla, pero entonces se desviaron por el camino de la maldad. ¿De dónde vienen entonces las herejías destructoras? De la propia iglesia del Señor, de hombres que no terminan contentándose con la voluntad de Dios y comienzan entonces a querer traer innovaciones a la voluntad de Dios y a establecer, en lugar de un así dice el Señor, comienzan a establecer un yo pienso, yo creo, yo opino. Y por allí comienza entonces la perversión de hombres calificados aquí por el Espíritu Santo como falsos maestros de las palabras de Dios. Sigue diciendo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué va a pasar con los falsos maestros? ¿O qué atraen los falsos maestros
hacia sí mismos, destrucción repentina, perdición, muerte espiritual, consecuencias de parte del Dios Altísimo por tener en poco su palabra y enseñarla de una manera incorrecta. Pero hay una razón. Ahora, según el versículo 2, estos falsos maestros son hábiles en atraer multitudes. Dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, sus divisiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Se pregunta uno, ¿por qué hay tantas religiones si hay una sola Biblia? Por los falsos maestros, dice Dios. Esa es la respuesta. Por los falsos maestros, que a través de sus herejías, de sus opiniones destructoras, cada quien va montando su propia rama religiosa, su propia secta, su propia denominación y consigo sus muchos feligreses que seguirán sus divisiones, sus sectas, sus disoluciones. Y por causa de ellos es que el camino de la verdad es tenido en poco. Muchos hoy, cuando se les presenta el verdadero camino de Dios, lo rechazan. ¿Por qué? Por la cantidad de divisiones a través de la falsa religión guiada por los falsos maestros que introducen encubiertamente sus herejías destructoras. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hombre hace eso? ¿Cuál es la motivación de estos hombres? Al pervertir de esa manera y tener en poco la palabra de Dios, no tener ningún temor. ¿Por qué? ¿Qué los motiva? Dice el verso 3, y por avaricia, el amor al dinero es raíz de todos los males. Aún la confusión religiosa que hay hoy en día, su razón es la avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros, de los cristianos, con palabras fingidas, no con palabras sinceras, sino con hipocresías. ¿Y qué son palabras fingidas? Es cuando me dicen una cosa que no es. Me presentan algo como bonito, pero en realidad es algo que no me va a llevar a la bendición. Hacen mercadería de las personas que están buscando de Dios. Y dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está diciendo Dios aquí que aunque estos hombres se la gocen, muchos lo sigan, los populares, los grandes profetas, los grandes apóstoles que llenan coliseos, son populares, andan en carros lujosos, tienen mansiones, sí, que gocen, que sigan haciendo lo que les dé la gana con la palabra de Dios, pero su condenación y su perdición está preparada. Eso sí lo tienen, pero seguro, porque nadie va a poder burlar al Altísimo. Nadie en esta tierra, ningún hombre se va a poder escapar del juicio de Dios. Y estas son las advertencias divinas que Dios a todos nos hace para que tengamos sumo temor y cuidado al nosotros usar su palabra mal, con propósitos perversos y malvados. Aún usted sinceramente puede ser víctima de estar usando mal la palabra de Dios. Si usted recibe una enseñanza equivocada de un falso maestro, él puede tener en su motivo la avaricia, pero usted puede ser víctima de ese motivo de ese hombre. Y sinceramente recibiendo esa falsa enseñanza, entonces seguir el camino de ese hombre. ¿Y ese hombre hacia dónde va? Hacia su propia destrucción, hacia su propia perdición. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo, dice la palabra de Dios. Continuemos. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que se apartarán de la fe. Profecía del primer siglo.
que algunos en los últimos tiempos se iban a apartar de la fe. Ahora, este apartar de la fe no quiere decir de hombres que se iban a ir al mundo a cometer pecados morales, como que bueno, el que se emborrachaba, adulteraba, fornicaba y se convirtió a Cristo, apartarse de la fe o apostatar de la fe no necesariamente quiere decir que ese hombre volvió a esas cosas. Aquí el apartar de la fe de algunos que en los últimos tiempos harían esto, la misma Biblia lo define. ¿Cómo se iban a apartar de la fe? Dice la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que pasa cuando nos dejamos llevar por las herejías destructoras, por los falsos maestros, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y todo esto por qué? Por la hipocresía de mentirosos. Es decir, esos espíritus engañadores, esas doctrinas de demonios o enseñanzas de demonios, viene por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, quemada la conciencia, hombres que ya no son sensibles al temor a Dios, ya no les importa, ya no les da nada, no les hace, no les mueve el saber que están usando con malas intenciones y de una manera perversa la palabra de Dios, engañando a miles de personas. No les interesa por la hipocresía de mentirosos. Entonces algunos se iban a apartar de la fe siendo guiados por hombres hipócritas que aparentaban una cosa que no eran. Pero estos hombres son hombres religiosos, ¿pero qué? Con una actitud engañadora, enseñando cosas del diablo. Es decir, ¿qué enseña el diablo? A mentir. ¿Qué enseñó el diablo? A torcer la palabra de Dios desde el principio, desde el origen, cuando Dios le dijo al hombre que comiendo del fruto del bien y del mal iba a morir. Y el diablo le dice al hombre, no moriréis. Cada vez que un hombre entonces enseña algo contrario a la palabra de Dios o pervierte el mensaje de Dios, está enseñando doctrinas de demonios. Está teniendo la actitud de un espíritu engañador. Está mintiendo contra el Altísimo. Está siendo hipócrita con aquellos que lo están escuchando. Y teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, este versículo 3 nos prueba de qué se trataban esas enseñanzas o doctrinas de demonios. Por ejemplo, de prohibir cosas que Dios no ha prohibido. Prohibir casarse. Amable oyente, ¿conoce usted una religión que le prohíba casarse a los que quieren servir a Dios? Ahí no tenemos a los curas, a los llamados padres que no se casan, según ellos, para dedicarse al servicio a Dios. Pero ¿cuándo Dios prohibió casarse? Si una religión te prohíbe casarte para buscar a Dios, eso no es doctrina de Dios, eso es doctrina del diablo. ¿Y qué tanto daño ha causado esa doctrina? De ahí ha venido la pedofilia, el homosexualismo de curas o llamados sacerdotes o padres de la Iglesia Católica, que estos hombres prácticamente les obligan con una pretensión de pureza, de consagración a Dios, a no casarse, sabiendo que Dios ha otorgado el derecho de casarse a los hombres que así lo prefieran. Y así son llamados a servirle a Dios. Pero cuando los hombres mandan cosas que Dios no ha mandado, entonces están engañando a las personas. Les están mintiendo y están enseñando doctrinas de demonios. Como aquellos también que mandan a que los hombres abstengan de comer ciertos alimentos. Ahí tienen, por ejemplo, a los adventistas del séptimo día, que no pueden comer cerdo. Pero ¿de dónde viene esa doctrina? Del Antiguo Testamento.
Y hoy el hombre no está bajo el Antiguo Testamento, el hombre está bajo el Nuevo Testamento. Además, el Antiguo Testamento no fue dado para todos los hombres, sino solamente para los israelitas. Y el Antiguo Testamento terminó con la muerte de Jesucristo. De allí se prepara entonces un nuevo pacto bajo la sangre de Cristo. Le invito a que vea mi estudio sobre los dos pactos y pueda certificar esto con las Escrituras, comprobarlo y saber que aquellos que hoy mandan a que nos atengamos de alimento no lo están enseñando porque Cristo lo dice, sino porque la ley del Antiguo Testamento lo enseñaba a los judíos y lo presentan como enseñanza de Dios para todos los hombres. Y dice la Escritura que mandarían a tenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, agradeciéndole a Dios, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad de Dios no están llamados a someterse a estas doctrinas de demonios, a estos mandamientos de hombres que, teniendo cauterizada la conciencia, se inventarían estas argucias, estos engaños. ¿Para qué? Para hacer que algunos se aparten de la fe, del verdadero camino de Dios. Y sigue diciendo la Escritura acerca de los alimentos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, agradeciendo a Dios por los alimentos. Versículo 4, porque por la palabra de Dios, que así lo enseña, y por la oración, la acción de gracias, es santificado. Eso que estamos comiendo, sea cerdo o cualquier animal que en el Antiguo Testamento Dios prohibió, hoy es santificado por la palabra de Dios y por la oración, la acción de gracias a Dios. ¿Y por qué esto se debe enseñar, amable oyente? ¿Por qué yo estoy enseñando esto? ¿Por qué me estoy esmerando para que usted lo entienda? Versículo 6 le dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Enseñar esto hace parte de la buena doctrina de Dios. Por eso es necesario tomar en cuenta las advertencias divinas, las advertencias de Dios. Dijo el mismo Cristo, nuestro Señor, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo se presentan los falsos maestros? Como que no matan ni una mosca. Como hombres agradables, simpáticos, elocuentes, buenos, piadosos, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Dice Dios, el examen: por sus frutos los conoceréis. Preste la atención a los resultados. Preste la atención a la vida de ese hombre. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Tarde que temprano ese hombre va a revelar lo que verdaderamente es. Lo va a dar a conocer, y si uno está atento a la palabra de Dios, va a descubrir dónde está el lobo. Verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, lo repite Dios, lo repite Cristo: por sus frutos los conoceréis. Advertencia de Dios, advertencia de Cristo, para que estemos alerta, atentos y no nos dejemos engañar por los falsos maestros, porque Dios enseña que es necesario identificar y denunciar a los falsos maestros y profetas. Sí, mis estimados, los que aman a Dios sin temor, porque no quieren que muchos se pierdan, quieren que la gente pueda escapar del engaño de estos hombres mentirosos, y los van a identificar y los van a denunciar públicamente para que la gente se alerte con Biblia,
con escritura, con verdad, para que las ovejas logren despertar de la maldad de estos engañadores. Dice el Señor en Lucas capítulo 20, versículo 46 al 47. Mire cómo el Señor en estos pasajes identifica y denuncia públicamente, por ejemplo, a los escribas, la falsedad de ellos, como también de los fariseos. Pero dice aquí específicamente el verso 46. Guardaos de los escribas, dice el Señor Jesús. Es como si dijéramos hoy en día, guardaos de los llamados testigos de Jehová, guardaos de los adventistas, guardaos de los católicos, guardaos de los mormones. ¡Ojo! Guardaos de los escribas, dice el Señor. Los está denunciando. Les está diciendo a sus discípulos, cuídense de estas personas religiosas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, dice el Señor. Es delicado esto. Realmente que esto es delicado. Y debemos tomarlo bien en serio. Miren lo que enseña el apóstol Juan. Primero de Juan capítulo 4, versículo 1 y versículos del 5 al 6. Para que los cristianos estén alertas. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No se coman el cuento de cualquiera. No sean tan crédulos. Analicen. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que probar si quien me está hablando es de Dios. ¿Por qué, Juan? Dice el apóstol. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos. Alerta. No todo el que tenga una Biblia es porque viene de parte de Dios. Sí, es bueno escuchar, pero estar pendiente, comprobar, verificar si de verdad me está hablando la palabra de Dios, si de verdad tiene coherencia lo que Él dice con las Escrituras. Versículos 5 y 6. En el 5 dice, ellos, los falsos profetas, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo está fascinado con lo que ellos hablan. ¿Por qué? Porque ellos hablan lo que las personas desean escuchar, pero no lo que las personas necesitan escuchar. Hay gran diferencia entre lo que yo deseo escuchar y lo que yo realmente necesito escuchar. Versículo 6. Nosotros, dice Juan, el apóstol Juan, somos de Dios. Es decir, Juan, hablando de los apóstoles, dice, somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, es decir, nos obedece. El que no es de Dios no nos oye. Allí está. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y estas son señales para uno identificar entonces a los falsos maestros y uno también poderse probar a sí mismo si estoy siendo realmente un hombre de Dios que conoce a Dios o un hombre que con mis hechos, negando las enseñanzas de los apóstoles, estoy demostrando que no conozco a Dios, que no soy de Dios. Bien importante esto. Y en Apocalipsis tenemos un ejemplo de una iglesia que el Señor alaba porque realmente hizo esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice la palabra, yo conozco tus obras, dice Cristo a una de las iglesias de Asia, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ve el trabajo que hizo esta congregación. Ojalá, como esta, hubieran miles, pero realmente son pocas, y son pocos los que realmente no pueden soportar a los malos y prueban a los que fingen ser verdaderos hombres de Dios.
y los hallan mentirosos y los denuncian y advierten a las ovejas, advierten al rebaño, advierten a los miembros acerca de los tales. ¿Por qué? Por la necesidad de que la gente se salve, porque la gente siguiendo una falsa doctrina no se va a poder salvar. Eso enseña Dios. Por eso insisto en que necesitamos prestar atención a estas advertencias de Dios, a estas advertencias divinas, porque la religión o fe de todo hombre debe estar en armonía con las palabras de Dios si es que quiere honrar a Dios. Todo hombre que quiere en verdad glorificar a Dios, que Dios esté agradado con lo que está haciendo, debe su fe, su religión, su enseñanza armonizar con las Escrituras, armonizar con las palabras de Dios. Lo enseña 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hable de acuerdo a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da, a la autorización de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el día de hoy, a Dios se honra y se glorifica haciendo lo que hacemos o enseñando lo que enseñamos de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, quien use mal las Escrituras no podrá agradar a Dios. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ojo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, por supuesto ante Dios. ¿Por qué? Que usa bien la palabra de verdad. Ahí está. ¿Cómo podemos presentarnos aprobados ante Dios? Usando bien la palabra de verdad. Es decir, las Escrituras, las sagradas Escrituras. Con esto en mente, Dios quiere que entendamos que solo hay una sana doctrina. No dos ni varias. Dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4 lo siguiente. Dice Pablo a Timoteo: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. ¿Qué cosa? Versículo 2. Predica la palabra, no tus opiniones, no tus pensamientos, no tus pareceres, sino predica la palabra. Punto. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con paciencia e instrucción, es decir, con doctrina, con enseñanza. ¿Y por qué todo esto? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Dice la sana doctrina. No dice las sanas doctrinas, como si hablase de muchas, sino la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando la gente no va a soportar, no va a aguantar, no va a querer guardar, soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, hombres que le digan lo que sus oídos quieren oír. ¡Wow! Versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas, a los cuentos y las patrañas de los falsos maestros. Ojo con esto. Cuando una persona no tiene el deseo de verdaderamente hacer la voluntad de Dios, ni de conocer la verdad, cualquier cosa le va a valer. Va a buscar la iglesia o el maestro de su preferencia. La iglesia o el maestro que le diga, que le enseñe lo que su oído quiere recibir. Dice Tito capítulo 2 versículo 1. Pero tú, Tito,
habla o enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra de Dios es una sana doctrina, es una sana enseñanza para el hombre. No lleva al hombre a vivir una vida perversa. Es incongruente decir que ando buscando un Dios que me va a tolerar mi pecado, que me va a tolerar mi vida de oscuridad, de inmundicia. Si al contrario, la vida de inmundicia, de pecado, de maldad, es la que tiene este mundo como está. Es la vida del pecado. El Dios de la Biblia tiene una sana doctrina, pero también aprendemos que como hay una sana doctrina, hay doctrinas que no son sanas, que son perversas, que son torcidas, y yo debo buscar ¿cuál? La sana doctrina, que es una sola. Y si en verdad estoy siguiendo la sana doctrina, entonces todo debe ser conforme a la palabra de Dios, a lo que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento. Y Dios ya nos ha advertido en su santa palabra acerca de los falsos maestros. Pero continuemos. Dios quiere que entendamos el peligro de rechazar la suficiencia del Nuevo Testamento. Es decir, Dios quiere que entendamos que el Nuevo Testamento no necesita añadidura. El Nuevo Testamento es suficiente para que el hombre agrade a Dios. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, ojo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no le es suficiente, no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ojo, a la doctrina que es conforme a la verdadera religión, a la verdadera fe, a lo que enseñaron los apóstoles. Es lo que quiere decir allí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a estas instrucciones del Altísimo, ¿qué le pasa? Verso 4. Está envanecido. Claro, ese hombre se cree que es sabio en su propia opinión. Se cree pues que él tiene algo mejor que lo que Cristo ha revelado, pero realmente nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ojo, estos son los frutos, por sus frutos los conoceréis. Vea lo que sale de apartarse del patrón bíblico, de lo que manda Dios, del Nuevo Testamento, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Vea los frutos, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad o la religión o las cosas de Dios como fuente de ganancias. Diezme y pacte con Dios. Traiga su diezmo si no está en maldición. Vea, le vendemos en USB las prédicas del pastor y todo lo quieren comercializar. Todo lo de la fe lo vuelven un negocio. Y dice el apóstol Pablo, apártate de los tales. Amable oyente, si en la congregación que usted está ve estos síntomas, oiga, vea, huya de allí, apártese. Usted a esta gente, a este imperio, no lo va a poder cambiar. Si usted ha despertado, huya de ese lugar, apártese. Y le invito a poder seguir conociendo la verdad de Dios. Le animo a que continúe en estos estudios, a que tome apuntes, a que no se pierda nada. Y si tiene preguntas o dudas, contáctese conmigo y con mucho gusto le voy a ayudar, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad, vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí está amonestando del peligro de rechazar la suficiencia del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que en nosotros, en los apóstoles, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno que piense más de lo que está escrito, os envanezcáis unos
contra otros. Cuando pensamos más de lo que está escrito en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, estamos corriendo derechito hacia lugares muy peligrosos, hacia lugares de maldad, hacia lugares de condenación, hacia lugares de perversión, hacia lugares que no agradan en nada a Dios. Así que mucho cuidado. Nos sigue enseñando Dios que hay peligro en desviarse y no permanecer en la doctrina de Cristo, en las verdaderas enseñanzas del Señor. Dice la Escritura en 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice allí, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo podemos saber si tenemos a Dios o no? Si Dios está con nosotros, si Dios está de nuestro lado. Yo sé que muchas personas dicen que Dios está con ellos, pero ¿de qué depende que Dios esté con nosotros? De perseverar en la doctrina de Cristo, de hacer lo que Cristo manda, lo que Cristo enseña. Tener a Dios no es algo que ocurra al yo decirlo de boca, es que yo estoy con Dios, Dios está conmigo. No, eso es por obediencia, eso es por yo ajustarme a lo que Dios diga, y entonces vamos a estar junto con Dios. Y siga amonestando el Señor, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Se hace cómplice de esa falsa enseñanza. Esto es el peligro de desviarse y no permanecer en la doctrina de Cristo. Ahora el peligro de predicar, recibir o tolerar un evangelio diferente es sinónimo de resbalar. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Dice, para su destrucción. Este es el significado con que se usa en el Nuevo Testamento, del objeto sobre el cual se arroja la maldición, maldito. Y este estudio quiero invitarles a Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 10, entendiendo que un anatema es alguien maldito. ¿Y a dónde van los malditos? Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿A dónde irán los malditos? Al fuego eterno. ¿A dónde irán los anatemas? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿A quiénes escribe Pablo? A congregaciones en Cristo que están ubicadas en esta región de Galacia. ¿Y qué les dice Pablo? Estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto de qué? Tan pronto de que se convirtieran a Cristo estas personas, se habían alejado. ¿De quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo, es decir, de Dios. ¿Para qué se habían alejado? Para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos siguiendo un evangelio diferente, eso equivale a ¿qué? A alejarnos de Dios. Si estamos siguiendo doctrinas diferentes, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, nos estamos alejando del Dios Altísimo, del Dios que llama al hombre por la gracia de Cristo para salvarle. Versículo 7. No que haya otro, hablando del evangelio, sino que hay algunos. Por supuesto, se refiere Pablo a los falsos maestros, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ojo, desde los días del apóstol Pablo, habían hombres que estaban perturbando la fe de los creyentes, queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Hace como 2000 años.
Imagínense cómo estaremos ahora, con cuántos hombres queriendo pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ya usted se ha dado cuenta de esto? ¿Ya usted ha tomado en cuenta en su búsqueda de Dios la cantidad de falsos maestros queriendo pervertir el evangelio de Cristo y enseñando un evangelio diferente para alejar a las personas de Dios? Dice el verso 8, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Quería Dios que su evangelio se modificara? No. ¿Su palabra se modificara? No. ¿Su doctrina? No, nada de eso. Dios quería conservar su doctrina pura, pero no fue posible por estos falsos maestros. Mas tenemos las advertencias de Dios para que sepamos nosotros las cosas que están pasando. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los falsos maestros que pervierten el evangelio de Cristo, ¿a quién quieren agradar? ¿A Dios o a los hombres? En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 al 5 y versículos 3 al 15 tenemos más amonestación del Espíritu Santo, advirtiéndonos Dios desde el cielo a través de sus escrituras. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira el temor de Pablo. ¿No sería esto un temor de Pablo si eso no fuera una realidad? Algo a lo cual los creyentes estuvieran propensos. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, bien lo toleráis. No es posible. Versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No se refiere aquí a los verdaderos apóstoles de Cristo, sino a aquellos que se dicen ser grandes apóstoles, pero nada que ver, engañadores, falsos, como estos supuestos apóstoles modernos de nuestros días. Hombres que la gente dice, uy, pero cuánto ha ayudado ese pastor al pueblo. Claro, la gente los ama porque cautivos los tiene. Y esos hombres son millonarios, supremamente ricos, a costilla de la ignorancia del pueblo. Versículo 13. Porque estos, aquellos grandes apóstoles, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla, no se asombren, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin o destino final será conforme a sus obras. Cristo les rechazará. Cristo sí no va a tolerar. Si los hombres toleran aquí en la tierra estos falsos apóstoles, Cristo en el día del juicio final, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver también el peligro de no prestar atención a la enseñanza que estamos recibiendo. Ojo, hay que prestar mucha atención a lo que estamos recibiendo en materia de fe. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, es decir, teniendo cuidado de sí mismo y de la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los oyentes tienen una gran responsabilidad de verificar la vida y la doctrina de aquellos que les están enseñando la palabra de Dios. Como dijo el Señor, mirad lo que oís, presten atención a lo que están oyendo.
Mirad pues cómo oís, cómo estamos oyendo la palabra de Dios. Prestemos la atención, es importante. Tiene que ver con la salvación esto. No es un juego. Así que esto no es un juego. ¿Cuál es la actitud que Dios demanda entonces del cristiano frente a los que se oponen a las enseñanzas de los apóstoles? Miremos lo que dice Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Dice la palabra del Señor: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, presten atención, en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿En dónde? ¿O por parte de quién? ¿De los apóstoles? De esa doctrina es que debemos cuidar y fijarnos en aquellos que quieren causar divisiones y tropiezos en contra de esa doctrina, y que os apartéis de ellos. Debemos apartarnos. Nos viene amonestando Dios. Esa es la actitud que hay que tener con valentía, siendo sagaces. Versículo 18. Porque tales personas, los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina de los apóstoles, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Fingen servirle, pero no le sirven a Él, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Palabra de Dios, palabra del Señor. Tengan cuidado. No puede ser que seamos tan insensibles de tal manera que estas advertencias divinas nos causen conmoción en nuestro corazón. Hemos llegado pues a esta fase final de este tema, la voluntad final de Dios a los hombres. Podemos decir que las escrituras del Nuevo Testamento contienen la voluntad final de Dios a los hombres, completa, confiable y suficiente para que todos los hombres conozcan el verdadero evangelio de Jesús, que es el plan de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Como le enseña Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amable oyente, ¿está usted listo para conocer el verdadero evangelio de Jesús? Como dice la Escritura, entonces Felipe, un predicador del evangelio, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús a una persona que estaba confundida, que estaba sedienta de Dios. Que el Señor les bendiga. Esto ha sido las advertencias divinas, la última lección del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres del viaje espiritual, el camino al Padre. Le invito a suscribirse a este canal y de compartir estas advertencias divinas con todas las personas que usted ve que puede ayudar. Muchas gracias por su atención. Descansaré por siempre. Descansaré por siempre.